¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Primera de Corintios. Vamos avanzando ya en el capítulo 9, así que les invito a que podamos estar juntos yendo a la palabra del Señor. Toma tu Biblia, toma apuntes de lo que más te llame la atención, de lo que más el Señor a través del texto vaya hablando a tu vida, y luego te invito a que puedas responder a los requerimientos del curso. Hermanos, negarse por el otro era el tema que estuvimos viendo, ¿verdad?, allá en el capítulo 8. Mostrar con amor los hechos, la vida cristiana, es el principio que es intransable. Y Pablo ahora se va a poner como ejemplo, entonces, de cómo él estaba haciendo eso precisamente con los corintios. Y el capítulo 9 que comenzamos a ver a continuación es una extensión del capítulo anterior, y es necesario tener esto en mente antes de estar concluyendo y aplicándolo a la vida. Capítulo 9, entonces, queridos hermanos, los creyentes sabemos que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto requiere un compromiso de que cada creyente dé de lo suyo. Y damos para la obra del Señor porque estamos siendo servidos. Y el capítulo 9, versículos 1 y 2, Pablo comienza a hacer unas preguntas que tienen que ver con sus derechos. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y Pablo comienza hablando acerca de sus derechos como apóstol. Él argumenta que su propia vida como ejemplo es lo que a él le capacita, y él lo hace a él. No haya dudas para los corintios de quién él es. En cierta medida, los corintios estaban dudando de su apostolado. Esto lo deja claro luego en el capítulo 4 y capítulo 5 de la segunda carta a los corintios. Le cuestionaban porque, por supuesto, algunos tenían la posibilidad solamente de ser apóstoles, que eran los que habían estado con el Señor, ¿verdad?, desde el comienzo, desde su bautismo hasta la ascensión. Al menos eso nos dice ya en Hechos 1:21. Sin embargo, Pablo también se consideraba y había sido considerado por los demás apóstoles como un apóstol más, porque él había visto al Señor. Y no solamente eso, sino que él había fundado esta iglesia de Corinto. Ellos sabían quién era este apóstol. Y Pablo comienza y lanza una defensa ante aquellos que le acusaban. Contra los que me acusan, dice el versículo 3, y vamos a estar en esta sección hasta el versículo 7. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y comienza a desplegar una serie de derechos que por ser apóstol, que por proclamar el Evangelio, él debía tener. Entre ellos, él tenía el derecho de que se le ofrendara por su servicio para su provisión de comida y de bebida. Él tenía el derecho también de traer consigo a una mujer, a su esposa, como los otros apóstoles lo hacían. Él tenía el derecho de dedicarse por completo a la predicación del Evangelio, como los otros apóstoles también lo hacían, y así queda reflejado, ¿verdad?, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en donde ellos, los apóstoles, se apartaban para la oración y el ministerio de la palabra. Y Pablo extiende esto y dice: yo soy predicador del Evangelio, tengo necesidades y estas debieran ser cubiertas por la iglesia. El versículo 7 así lo dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo está siendo bien concreto en decir: yo soy apóstol, tengo derechos de que la iglesia supla mis necesidades porque me estoy dedicando por completo a la predicación del Evangelio. Y Pablo les está enseñando principios bíblicos del dar
a través de esto. Y en los versículos 8 al versículo 10, Pablo sigue comentando, dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Tanto como hombre, como ser humano, esto es lógico, al que recibir por el trabajo, pero también la ley así lo hacía presente. Y cita diciendo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, citando a Deuteronomio 25:4. El apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo está citando la ley, así como en el antiguo pacto esto era un principio en que el que recibía daba a los sacerdotes, por ejemplo. Pablo dice, de la misma forma, nosotros que nos dedicamos a la predicación del Evangelio debemos recibir. Esto es algo de sentido común, pero la ley también así lo señala. Y no solamente esto, en el versículo 11 al versículo 14, no solamente por sentido común o porque la ley lo señala, sino porque el Señor Jesús también así lo enseñó. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. De la misma forma, insisto, como Pablo hace esta comparación, como los sacerdotes recibían y participaban de las ofrendas, el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan el Evangelio. Aunque Pablo no estaba utilizando este derecho, no han usado, dice él, yo no he usado este derecho que tengo como apóstol para no ser obstáculo del Evangelio en medio de ustedes que no tienen esta convicción. Sin embargo, les entrega esta enseñanza. Y a continuación, desde el versículo 15 en adelante, Pablo se va a poner como ejemplo. Habiendo dado y habiendo dicho, este es el principio bíblico, que yo tengo derecho como apóstol. Si yo trabajo y me dedico a la predicación del Evangelio, ¿cómo no voy a estar recibiendo de lo material si yo les doy lo espiritual? Acaba de decírselo, pero sin embargo, y desde el versículo 15 se va a poner como ejemplo de lo que es el amor, de lo que es negarse a sí mismo en pos de que ellos pudiesen conocer mejor el Evangelio. Porque los cristianos vivimos diariamente para alcanzar el premio superior, y que no es lo terrenal. El mayor privilegio que tenemos, el mayor premio que tenemos, el mayor regalo que el Señor nos ha dado es predicar el Evangelio. Versículos 15 al 18, Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado de la ofrenda que ustedes me pudieran dar, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Yo no le estoy escribiendo para que me ofrenden, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria de Pablo? ¿En qué se gloriaba? ¿Qué era lo más importante para él? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y Pablo se presenta como un siervo, como un esclavo del Evangelio. No es alguien que no es un trabajador, sino que es un esclavo del Señor. Él particularmente, como fue su conversión, como fue el trato directo del Señor como apóstol a los gentiles, y particularmente él se pone como una excepción y dice, el Señor trabajó conmigo para que yo le predicase el Evangelio, y ay de mí si no lo hago. Versículo 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, ya recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, lo tengo que hacer de buena voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó a esto, no puedo hacerlo de otra forma. ¿Cuál es pues mi galardón? Dice Pablo. ¿En qué gano con hacer esto? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio.
¿Cuál es mi galardón? Presentar gratuitamente el Evangelio frente a todos ustedes, para que así el Evangelio crezca. ¿Por qué? Porque no quiero abusar de mi derecho como apóstol de recibir de lo material, sino que lo estoy haciendo gratuitamente para que no sea de tropiezo. Él mismo se presentaba, renunciaba a estos derechos por amor a ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el apóstol Pablo viene entonces y él mismo se pone como ejemplo, como una ilustración viva de lo que ya venía hablándole a los hermanos en el capítulo 8, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica? Bueno, Pablo le está diciendo, yo me he estado negando a mí mismo, a este derecho que tengo, por amor a ustedes. Porque para Pablo era un honor participar del Evangelio. Y el versículo 19 al 23 nos va a decir esto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre de todos, o sea, no tengo la obligación con ustedes, pero aún así me he hecho siervo de todos ustedes para que el mayor número les conozca del Señor. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y Pablo se iba acomodando su vida, acomodando su estatus, renunciando a sus derechos, renunciando a sus privilegios, para que al tipo de persona al cual estaba accediendo pudiese conocer más de Cristo. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y qué gran frase es esa. Él se ha acomodado a todos, ha renunciado a su estatus, ha renunciado a sus derechos para que otros conozcan del Evangelio, para que de todos modos salve a algunos. ¿No es eso amar al Señor? ¿No es eso tener el reino del Señor como lo más grande? ¿No es eso tener el Evangelio como la noticia más importante para la humanidad? Pablo lo vivía de esa forma con la iglesia de Corintios. Y esto hago, dice el versículo 23, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuánto amaba el Evangelio, cuánto amaba a Jesucristo, que estaba dispuesto a renunciar a sus derechos por amor a sus hermanos. Finalmente, entre los versículos 24 al 27, vemos como Pablo dice, bueno, pero todo esto lo hago porque el Evangelio demanda un compromiso. Yo no lo hago esto solamente porque me nazca, sino que me preparo, me comprometo para esto. Y pone una ilustración muy llamativa que tiene que ver con las carreras. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para Pablo lo más importante era lo que Cristo tenía que decir de él. El galardón que Cristo tenía preparado para él, y por eso se abstenía de muchas cosas, de sus derechos como apóstol, de poder vivir una vida un poquito más pasajera en términos de poder tener las comodidades mínimas. Aún en eso él renunciaba por amor del Evangelio, y él practicaba en esto como un corredor que luchaba, y no le era, por supuesto, algo improvisado, sino que se comprometía con la causa del Evangelio. Y allí estaba el apóstol Pablo, y le dice a los hermanos, ustedes también háganlo, corran de tal manera que obtengan esto, que puedan obtener esta corona, este bienestar, esta bendición de que Cristo hable bien de ustedes. Versículos 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro como no teniendo márgenes y límites o como corriendo hacia cualquier parte. No, yo corro teniendo mi meta clara. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire,
Pablo sabía hacia dónde estaba yendo su vida, sabía quién estaba sirviendo, sabía cuál era la dirección que él estaba tomando, y de esa manera Pablo se presentaba delante de ellos. No daba golpes al aire, palos de ciego, decimos en español o aquí con chilenismo, ¿cierto? Sino que realmente sabía a quién estaba sirviendo, cómo tenía que servir. Y para eso se comprometía y dice finalmente, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es algo que constantemente se tenía que estar reforzando. El negarse a sí mismo era una disciplina que él había adquirido. Porque por supuesto, en su carne, muchas veces como a ti, como a mí, muy probablemente esto se le olvidaba, muy probablemente esto lo tenía en segundo lugar, pero él tenía que esforzarse, tenía que disciplinarse para poder negarse por el otro. Qué gran enseñanza, hermano, hermana. Adorar al Señor, adorar a aquel que vive, no se improvisa, sino que es una constante lucha, vez tras vez, arrepentimiento, fe, volviendo al Creador y confiando en la obra poderosa del Señor Jesucristo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo habiendo predicado el Evangelio a muchos, si caigo puedo ser de tropiezo, mi predicación pueda ser eliminada, pueda venir a ser de tropiezo para otros. Oh hermano, qué gran ejemplo del apóstol Pablo, como él mismo con su vida vivía esto de negarse por amor al otro, porque el amor para él era lo más importante y que el Evangelio iba a crecer desde el amor hacia sus hermanos.